Buenas tardes, mi nombre es Ana Dalaya Jacqueline García López, estudio la carrera en licenciatura Criminalística y Criminología. Este video hablaremos sobre la estadística en la ideología política. La estadística abarca varios subtemas. Empezaremos por los más relevantes. ¿Qué es la estadística en ideología política? La estadística juega un papel crucial porque proporciona herramientas cuantitativas que analiza, comprende casos, permite recoger, organizar y analizar datos sobre fenómenos políticos y sociales. La estadística tiene varios usos. Medición de la opinión pública, análisis de políticas públicas, estudio de la polarización política, justificación de políticas ideológicas, y así como esas hay muchísimas más. Pero para empezar el tema nos tenemos que preguntar, ¿qué es la ideología política? La ideología abarca las ideas acerca de la naturaleza humana y de la sociedad, de la economía, aclarando lo que representa una buena sociedad. La estadística se utiliza para evaluar la efectividad de las políticas públicas y programas sociales para identificar las áreas de mejora. La estadística proporciona información valiosa para la toma de decisiones informadas en la política. La estadística permite identificar patrones y tendencias en los datos, lo que ayuda a tener cambios en la sociedad. Ahora hablaremos sobre las consecuencias del sesgo ideológico. Desinformación. La manipulación o interpretación sesgada de datos puede llevar a decisiones políticas erróneas. Polarización social. La presentación de datos de manera ideológica puede intensificar divisiones políticas y sociales. Desconfianza en la estadística. Cuando se percibe que los datos están influenciados por ideologías, puede disminuir la confianza pública en la investigación estadística. Mitigación del sesgo ideológico. Transparencia en métodos. Publicar los métodos de investigación y la fuente de los datos para permitir la verificación independiente. Revisión por pares. La revisión por expertos puede ayudar a identificar y corregir sesgos en la interpretación de datos. Diversidad en equipos de investigación. Incluir investigadores de diversas ideologías puede proporcionar una perspectiva más equilibrada. Impacto de la estadística en la percepción ciudadana. La estadística es una herramienta fundamental para comprender fenómenos sociales, políticos, económicos, sobre nuestra ciudad, país. Su impacto en la percepción ciudadana no depende solo de los datos, sino también de cómo se presentan, interpretan y comunican. Las cifras pueden influir en la opinión pública, generar confianza o desconfianza en las instituciones y, en algunos casos, ser utilizadas de manera manipuladora para reforzar ideologías o justificar decisiones políticas. Construcción de la opinión pública a través de los datos. La estadística juega un papel clave en la forma en la que los ciudadanos perciben la realidad. Así sea por desempleo, inflación, criminalidad o educación, moldean la percepción sobre la situación del país y las decisiones políticas. A veces hay una desconexión entre la realidad objetiva de los números y la percepción subjetiva de las personas. Confianza y desconfianza en las estadísticas oficiales. Muchos ciudadanos desconfían de los datos presentados por gobiernos o instituciones, especialmente cuando contradicen sus experiencias personales o cuando han existido casos previos de manipulación. Esta desconfianza se refuerza cuando distintas fuentes presentan
cifras diferentes sobre el mismo tema, encuestas y sondeos. Su influencia en la opinión pública. Las encuestas de opinión y los sondeos electorales pueden influir en la percepción ciudadana. Cuando un candidato lidera en las encuestas, algunos votantes pueden inclinarse a apoyarlo simplemente por estar en la mayoría. También tenemos las encuestas de opinión pública. Las encuestas de opinión pública son una herramienta clave en la estadística política. Se utilizan para recopilar y analizar las perspectivas, actitudes y comportamientos de la población respecto a diversos temas, incluyendo partidos políticos, candidatos, políticas públicas y problemas sociales. Los métodos de muestra en encuestas públicas son: todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, aunque ideal pueden ser costo y dificultad de implementar en grandes poblaciones. La población se dividen en subgrupos, estratos, y se seleccionan muestras aleatorias de cada estrato. Es útil cuando se quieren asegurar que grupos específicos estén bien representados, como diferentes edades, géneros, sexos, regiones, así es diferente. Se solicita una muestra para cumplir con cuotas predeterminadas de características demográficas. En un enfoque más práctico, se elige a los participantes más fáciles de contactar. Es rápido y económico, pero generalmente menos representativo. Los sesgos en las encuestas ocurren cuando la muestra no representa adecuadamente a las poblaciones total, ya sea por los métodos de muestreo o por las características de las poblaciones encuestadas. Los sesgos de no respuesta se da cuando las personas que no responden a la encuesta, así como que tienen características diferentes o no han tenido algún delito, ya sea que en la encuesta preguntemos, así como mi tema que me tocó de que ciberdelincuencia, y preguntamos: ¿has pasado por un ciberdelito o algún familiar? Y ponen que no, y pues las siguientes preguntas tratan sobre eso, y pues ya no pueden contestar, y ahí es cuando sale un sesgo de no respuestas. También se elige los sesgos de respuesta. Son: algunos participantes pueden no ser completamente sinceros o pueden interpretar mal las palabras. Los factores que afectan los resultados de las encuestas son las redes sociales y medios de comunicación, porque en redes sociales pueden influir en cómo las personas responden a las encuestas. O sea, no sabemos si las personas responden sinceramente o responden a la y se va. Eventos políticos recientes, situaciones como crisis, debates políticos o elecciones pueden cambiar rápidamente las perspectivas de los votantes. Los métodos de encuesta es la forma en la que se realiza la encuesta, presencial, telefónica o en línea. También puede influir en los resultados debido a las diferentes en el exceso y las disposiciones de los participantes. Porque en realidad las personas a veces contestan más sinceramente cuando les haces las encuestas presencialmente. Aplicación de las encuestas de opinión pública en política. Las encuestas pueden ayudar a los gobiernos a entender cómo se perciben sus políticas y qué tan efectivas son. Los partidos políticos utilizan encuestas para diseñar sus campañas, conocer las preocupaciones de los votantes y ajustar sus mensajes. Las encuestas de opinión también pueden reflejar cambios a lo largo plazo de la sociedad, como actitudes hacia temas
como el matrimonio igualitario, derechos humanos o medio ambiente. En conclusión, pues la ideología política puede influir significativamente en el campo de la estadística, afectando desde la recopilación de datos hasta su interpretación y uso de la formulación de políticas. Ser consciente de los sesgos es vital para garantizar la objetividad y la validez de la investigación. La estadística permite medir la polarización ideológica y entender sus causas y consecuencias con herramientas como encuestas, análisis de redes y modelos predictivos. Se pueden desarrollar estrategias para mitigar la polarización y fomentar el diálogo. El uso de la estadística en las ideologías políticas. Se utilizan encuestas y muestreos para conocer las preferencias políticas de la población. Permiten identificar patrones de ideología según variables sociodemográficas. Análisis de tendencias políticas. A través de series de tiempo se pueden observar cambios en la ideología de la sociedad a lo largo de los años. Se pueden medir los efectos de eventos históricos en la orientación política de una población. Y desinformación influyen en la formación de ideologías políticas. Se estudia la viralización de discursos políticos y su impacto en la polarización. Modelos predictivos en comportamiento electoral. Mediante regresiones y análisis multivariados se pueden predecir resultados electorales. Con base a los datos históricos, se estudia la influencia de campañas, debates, estrategias de comunicación políticas en la intervención de voto. Segmentación de electores y estrategias políticas. Se emplean análisis de conglomerados y técnicas de minería de datos para identificar grupos de votantes con características similares. Ayuda a diseñar campañas dirigidas a sectores específicos de la población. También está el impacto de redes sociales, medios de comunicación. Se analiza como la información. La estadística también nos permite comunicar los resultados de manera efectiva, utilizando visualizaciones de datos y presentaciones claras y concisas. La estadística es el conjunto de indicadores numéricos que caracterizan diferentes aspectos de la vida social, incluyendo la producción, las relaciones políticas, culturales de la vida cotidianas. Pueden definirse como la recopilación, presentación, análisis e interpretación de los datos numéricos. La estadística se refiere a las colecciones sistemáticas de datos relativos a un fenómeno. Influencia de la recopilación de datos. Los investigadores pueden elegir estudiar fenómenos que se alineen con sus creencias políticas. En encuestas, la redacción de preguntas pueden estar sesgadas. Preguntas que incluyen lenguaje cargado pueden influir en las respuestas y reflejar una ideología particular. Pueden hacer un sesgo. También tenemos los ejemplos de prácticos, estudios sobre la desigualdad, las encuestas de opinión pública. Son las encuestas sobre temas como el cambio climático, la inmigración. Pueden mostrar resultados que reflejen la ideología del grupo encuestado, lo que puede influir en la política pública. Los estudios sobre desigualdad son investigaciones como la distribución de la riqueza, pueden ser interpretadas. También tenemos las consecuencias del sesgo ideológico. Bueno, eso ya se las comenté. Y los sesgos ideológicos en la interpretación de datos
pueden impactar significativamente los procesos de toma de decisiones. Comprender los sesgos es crucial para asegurar una interpretación precisa de los datos. Los sesgos en la interpretación de datos son erróneos, sistemáticos que ocurren cuando individuos o grupos analizan datos. Es vital en la inteligencia empresarial, ya que asegura que los tomadores de decisiones estén equipados con conocimientos objetivos. Los sesgos en la interpretación de datos pueden influir en los procesos de toma de decisiones. Los usos de datos en la justificación de las políticas es clave para diseñar, implementar y evaluar decisiones. Incorporar datos permite que las políticas sean más efectivas, transparentes y adaptadas a la realidad social y económica. Identificación de necesidades. Los datos permiten detectar problemas en la sociedad como tasas de pobreza, desempleo o acceso a la educación. Al analizar los datos, los gobiernos pueden detectar qué problema requieren atención inmediata o los cuales pueden esperar. Se pueden evaluar diferentes estrategias y seleccionar las más efectivas según las experiencias previas o los estudios de impacto. Las herramientas estadísticas y algoritmos ayudan a prevenir el impacto de ciertas políticas. La implementación y monitoreo, pues son los datos, permiten ajustar las políticas a medida que se implementen, optimizando su efectividad. Si los resultados no son los esperados, se pueden hacer cambios oportunos en la ejecución de las políticas. Bueno, pues es todo. Espero y me hayan entendido sobre mi tema de la estadística en la ideología política. Gracias.